take it outside. Bienvenidos a nuestro primer programa de Sin Batas. Mi nombre es Ricardo. Yo soy Gilson. Y pues para este primer episodio queríamos poder presentarnos con ustedes, que nos conozcan un poco y también tengan una idea de qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos hablar en este podcast, ¿verdad? Y pues también de cómo fue que surgió esta idea. Realmente pues este podcast no solo va dirigido a pues, personal de salud, doctores, estudiantes de medicina, gente que está empezando la carrera, quienes quieran aspirar a la carrera. Realmente pues va a todos, va dirigido a todos para tratar de tocar no solo temas relacionados al contexto que rodea medicina, sino que a otros temas también, ¿verdad? Por ejemplo, algo que hablamos mucho con Gilson es que cada vez que nos reunimos con nuestros amigos de la carrera, con otros colegas y así, fuera del hospital, el principal tema, irónicamente, es ese, del hospital. Entonces queríamos tener este espacio para poder abrirnos un poco, ¿verdad? Y hablar de algo más que medicina. Pero, ¿por qué no les contás un poco de cómo surge la idea de este podcast? Pues realmente la idea surge, empecemos porque con Ricardo tenemos una amistad bastante, digámoslo, fuerte. Es una amistad que es gracias a la carrera, es una amistad que pues yo conocí a Ricardo en primer año de la U, ¿verdad? Y pues realmente a partir de todos esos años fuimos acarreando experiencias, anécdotas y demás. Y en algún momento, pues ya de los últimos años surgió la idea de por qué no hacer o crear algún tipo de contenido. Y eso pues fue hacer un podcast. ¿Y cómo surge? Pues realmente hay una tradición o una costumbre que tenemos él y yo, que es que pues todas las noches o la mayoría de las noches que podemos, en las que coincidimos, pues nos ponemos a jugar Play, jugamos Warzone y demás, y justamente ahí salió la idea. Sí, porque esta tradición que tenemos de jugar por las noches, pues a veces quizás no es tanto por jugar, sino es más que todo por hablar, ¿verdad? Por hablar de varios temas, de anécdotas que nos han pasado. Y realmente creo que es como una vía de escape que tenemos él y yo, como de alejarnos de todo el mundo, de alejarnos de lo que nos rodea comúnmente todos los días, ¿verdad? Que todo es relacionado a medicina y que de cierta forma pues no somos otras personas, somos seres humanos comunes y corrientes y que no toda nuestra vida debería de recurrir a algo relacionado a un paciente, a una enfermedad o algo más. Sí, entonces, pues bueno, en este primer episodio lo que queríamos hablar con ustedes es por qué nosotros escogimos medicina o por qué decidimos tener esta profesión no solo durante la carrera, ¿verdad? Es una profesión que vamos a tener el resto de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no vengo de una familia de doctores, pero algo que sí recuerdo mucho es que todo el mundo me decía que era una carrera muy sacrificada, muy cansada, obvio con sacrificios de estar leyendo, de no poder ir a reuniones o cosas por el estilo, ¿verdad? Que iba a ser toda la carrera. Y realmente sí, pero creo que si uno disfruta lo que hace o lo que aprende, pues no lo considera tanto como un sacrificio. No sé qué piensas vos. Pues realmente el por qué medicina, en mi caso, yo tampoco vengo de una familia que mis papás sean doctores o mis hermanas sean doctoras o alguien en mi familia o la mayoría de personas sean doctores, sino que por experiencias personales que fui acarreando a lo largo de mi juventud, de mi niñez y que fueron cambiando mi vida y moldeando mi vida, porque yo iba a ser futbolista. Entonces surgió la idea de ser médico y que al momento de cambiar como mi rumbo y decidir ser médico, pues sí, si te apasiona lo que pues, lees, lo que aprendes, lo que pues, estudias, a lo que le dedicas la mayoría del tiempo, pues creo que ya no se vuelve un sacrificio, sino que es algo que disfrutas y demás, y puedes tener ese crecimiento personal a partir de tu profesión.
pero llega un punto en que también no todo es la profesión, ¿verdad? Entonces sí es un poco sacrificado, más de lo que uno cree. El camino es difícil y no para todos es igual. Para otras personas es más difícil que para otros, ¿verdad? Cada quien tiene su experiencia, pero en lo personal es decir yo que, pues sí, a mí me fue muy sacrificado, más que todo en el aspecto físico. Sí, y bueno, algo que nos preguntaron bastante en nuestro primer video, el video de introducción, pues fue, y acá quiero mencionar que qué bueno que tengamos como, o hayamos llegado a estudiantes de primer año o de primer ingreso, ¿verdad? Que estén prontos a iniciar las clases porque nos preguntaron cómo sobrevivir no solo al primer año, sino a toda la carrera. Y pues realmente sí, no es diferente a lo que ustedes han escuchado, que es sacrificada. Sí, hay momentos en los que uno tal vez quiera rendirse y eso, pero yo siempre he pensado que cómo se sobrevive, pues hay tres cosas, ¿verdad? Que son muy importantes. El compromiso que uno tenga con este sueño, ¿verdad? Con la carrera. La familia, el apoyo de la familia es muy importante, pero sobre todo también considero que un buen grupo de amigos es fundamental. En nuestro caso, pues ya como comentó Gilson, nosotros nos conocimos en primer año y desde primer año tuvimos nuestro grupo de amigos que todos juntos, todos nos fuimos todos los años juntos y eso hace mucho más o menos la carrera. Y el hospital, obviamente. Ya cuando uno llega a las prácticas hospitalarias, estar con sus amigos y obviamente también uno conoce muchas personas ahí, eso lo hace mucho más ameno, ¿verdad? Realmente es complejo en el cómo decir cómo voy a sobrevivir a la carrera, cómo voy a sobrevivir a los 6 años y medio y poco más, y pues llegas a perder un año u otro, que realmente es algo irrelevante. Pero creo que una de las cosas que uno tiene que establecer como bien desde el inicio, desde lo puntual, desde que uno inicia la carrera y empieza a tener ese contacto con cómo es medicina, cómo formación, es que necesitas mucha disciplina. Realmente puedes tener mucha habilidad intelectual, puedes ser muy pilas, muy inteligente, se te pueden quedar las cosas muy fácil, puedes tener cierto tipo de habilidad para retener información y demás. Pero creo que es muy importante la disciplina que tú tengas en tu vida. Si eres una persona que realmente no se engancha al 100% o en un buen porcentaje al estudiar, al hacer los cuestionarios, tareas, pues a irle dedicando más tiempo a leer, creo que no estás en el camino correcto. Puede ser que sí, puede ser que no, pero realmente creo que un pilar muy fundamental en cómo sobrevivir a la carrera es la disciplina. Realmente la responsabilidad son valores personales que pues cada uno va adquiriendo y que creo que son muy fundamentales. Otras cosas y que son como el que lo rodean a uno y para saber cómo voy a sobrevivir a la carrera, es bien importante la familia. Que nuestros papás, por ejemplo, en lo personal, mi familia siempre ha sido un soporte a lo largo de mi vida muchas ocasiones y que realmente en estos 6 años, de 6 años y medio que fueron mi formación, pues creo que fueron muy fundamentales porque me permitieron tener todo lo fundamental o todo lo indispensable para que yo pudiera hacer la carrera: carro, dinero, libros, comida. Realmente a mí nunca me faltó nada en ese tiempo y que a otras personas pues he escuchado, compañeros de profesión durante el curso de la carrera, que pues tenían hasta que buscar algún tipo de trabajo o para costearse algún tipo de libro, literatura. Es muy complejo, creo que el que a alguien lo apoye de esa forma es bien importante. Bueno, luego de haber hablado todo esto, ¿crees que en algún momento llega el Ricardo de 2026, enero de 2026, y se encuentra con el Ricardo de 2016 antes de empezar la carrera? ¿Qué le dirías? ¿Vale la pena? ¿No lo hagas? Mira, es muy complicado, es mucho más difícil de lo que crees. ¿Qué le dirías? Bueno, realmente te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a ustedes también, como yo lo veo y cómo se lo digo a mi hermano. Mi hermano está ahora en su segundo año de universidad y yo desde el inicio, pues siempre le he dicho que, obviamente, que hay que esforzarse bastante, todo.
Y uno de los consejos principales que yo le doy es meterle desde el principio. Creo que bueno, apuntarle a lo máximo desde los primeros meses es fundamental para ya en los últimos pues estar de descanso más o menos, ¿verdad? Pero en cuanto a cuestión de si lo volvería a hacer, volvería a pasar todo esto, pues la verdad es que considero que sí. Mm, Mi experiencia con medicina, con la carrera, ha sido muy buena, realmente dejando de lado todas las madrugadas que tanto Gilson y yo, por vivir un poco lejos, pasamos en su momento, ¿verdad? Pero sí, lo volvería a hacer porque a pesar de esos cansancios, los desvelos, a veces que en el hospital pues no se puede comer, pasa mucho tiempo sin que podamos tomar agua incluso, ¿verdad? Eh, o haya diferente tipo de experiencias, buenas, malas, peleas, chismes. En el hospital, pues, Anécdotas. anécdotas. A pesar de todo esto, creo que han sido más las cosas buenas que me ha dado la carrera, ¿verdad? El cómo yo he podido sentir el ayudar a diferentes personas, porque al final uno en los hospitales está con los pacientes y todo, y muy raramente los vuelve a ver. Son personas que llegan a uno porque lo necesitan y ya. Ya nunca más se va a saber qué le pasó, cómo siguió, qué sé yo, a menos que uno le dé el seguimiento, ¿verdad? Pero por lo general no es así. Pero esa sensación es como reconfortante. Creo que es lo más importante de toda la carrera y al final es lo que a uno lo hace seguir con ello, ¿verdad? Seguir estudiando, seguir dando, pues, consultas, yendo a ver pacientes, ayudando a las personas. Entonces, sí, en resumen, le diría que sí. Ok. Y si, por ejemplo, quisieras cambiar y te ofrecen a ese Ricardo de 2016, le dice, mira, opta por esta otra carrera porque es mucho más sencilla, porque tal vez puedes ganar hasta un poco más de dinero, ¿le dirías que opte por esa opción o no? Te quedas con lo que ya estás ahorita y te quedas con que ya sos médico, te quedas con lo que ya has disfrutado, tanto en la vida con los amigos que te da la carrera y con las experiencias nuevas que estos últimos, pues, 2, 3 años has tenido. Sí, mira, yo la verdad es que siempre molesto a mi mamá, sobre todo, con que ya sería una vida diferente si hubiera seguido ingeniería, que era otra de mis opciones, ¿verdad? En su momento. Pero creo que no. Yo la verdad me quedo con medicina. Como te digo, han sido muchas personas las que he conocido, sobre todo a vos, a nuestros amigos, eh, que he podido conocer, no solo médicos, ¿verdad? Sino que uno va teniendo diferentes relaciones con nutrición, psicología, terapia física, muchas otras profesiones. Y creo que no, creo que cada vez que dicen doctor Rosales o algo, a mí me sigue Llenando. llenando. Ah, ok. ¿Y vos? ¿Qué pensás? Pues realmente, si yo estuviera en el mismo escenario de decirle a mi versión anterior de hace, pues que ya 10 años, pues sí, o sea, a lo largo de la carrera es como bien complejo, bien complicado y demás, pero siempre me caractericé porque trataba de dar lo mejor de mí en cada año. Si necesitaba alguna nota, pues creo que gracias a Dios lo conseguía y demás, me esforzaba y así. Y ya de último, tomando en cuenta cómo se dieron los últimos años, yo diría que vale mucho la pena por el tipo de contacto con el tipo de pacientes que yo manejo, ¿verdad? Y con el que yo me desarrollo. He logrado como darme cuenta que hay muchas otras cosas más allá de que solo un tratamiento, un diagnóstico y demás, sino que realmente uno puede serle a una persona tan significativo o tomar cierto valor o cierto poder, por decirlo así, y, Influencia. ajá, influencia, y le puedes cambiar la vida a alguien. Entonces, por ejemplo, yo con los adultos mayores lo veo un montón y he aprendido a tal vez a tener otro tipo de acercamiento con ellos y que sí me he sentido fundamental o de cierta forma importante en sus vidas porque pues he tratado de dar lo mejor de mí justamente hasta en el trato, la atención, en cómo acercarme a ellos y cada uno
me recuerda a mí que realmente sí valió la pena todo lo que, pues, de cierta forma me tocó pasar, sufrir, experimentar y demás, y que en el día, al día de hoy, te de decir que, pues sí, que estoy en el lugar correcto, ¿va? Sí, al final uno se detiene a pensar las cosas, si se analiza uno la situación en la que está ahorita, en la que estamos los dos, y yo por lo menos me siento muy feliz de ver que todo ese esfuerzo que tuve en algún momento me ha traído a donde estoy realmente. Bueno, ok, entonces esto era lo que queríamos hablar en nuestro primer programa. Creo que es un acercamiento un poquito corto con ustedes. Espero pues les guste el contenido. Esperamos de todo corazón que podamos seguir tocando otros temas. Vamos a tener otros segmentos, vamos a incluir otro tipo de actividades, ¿verdad? Este es un primer acercamiento con ustedes, ¿verdad? Para que conozcan cómo es el contexto del programa. Y pues no sé si tenés algo más que decirle, Ricardo. Sí, pues la verdad es que era eso, lo que dijiste, Gilson, que esto era solo como para presentarnos y presentarles el podcast a ustedes. Y sí, tenemos varias ideas, varios segmentos. Hemos pensado también en reaccionar a ciertos videos, ¿verdad? Pero si ustedes tienen alguna idea, quieren que hablemos de algo en específico, tienen dudas o incluso alguna pregunta, sea de medicina o ¿O no? no, la pueden hacer y estamos abiertos siempre a escucharlos, ¿verdad? ¿Y por dónde nos pueden contactar? Por acá van a encontrar nuestras redes sociales. Vamos a subir los videos en YouTube. Vamos a tratar de subir contenido y un episodio por lo menos cada semana, cada 2 semanas. Va a depender del tiempo que dispongamos también, ¿verdad? Pero si nos quieren hacer llegar sus anécdotas en forma de anónimo y demás, que las quieren que leamos en forma de anónimo, porque así va a ser, pues nos las pueden hacer llegar por mensaje directo a Instagram, por TikTok, ¿verdad? O también pues por medio de YouTube. Sí, bueno, entonces eso sería todo. Fue nuestro primer programa y los esperamos en el siguiente en... Sin batas. Nos vemos.